Bienvenidos a todos y a todas, gracias por conectarse. Somos 110 personas, increíble, me encanta, sobre todo de cara a esta semana corta, que todo cuesta más porque tenemos que comprimir agendas laborales en 3 días. Bueno, tenemos acá presente a Florencia Rubiolo, que es nuestra profesora invitada, a quien desde ya agradezco muchísimo por sumarse a este seminario. Flor es investigadora de CONICET, es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en estudios de Asia Oriental por la Universidad Nacional de Córdoba, así que de federal por dos. Tiene mucha experiencia en investigación, en gestión, en docencia en educación superior, tanto de grado como de posgrado. Es analista y consultora en relaciones y escenarios económicos y políticos internacionales, específicamente en aquellos que tienen que ver con Asia-Pacífico, y en la actualidad se desempeña como directora del Insight 21, que es el hub de la Universidad Siglo XXI, además de ser nuestra socia en esta actividad, también colabora con el instituto en un montón de otras iniciativas, así que desde ya nos encanta tenerla Flor, porque es una genia y también porque es parte de la Siglo XXI con quien trabajamos bárbaro. Bueno, cuando le planteé a Florencia que hagamos este seminario, lo primero que me dijo es, la relación con Brasil es muy importante, pero también es importante destacar que para ellos no somos tan importantes. Em, con lo cual, digo, la característica principal o no sé si la principal, pero una muy importante que describe nuestro vínculo con Brasil es la asimetría en esta relación bilateral, ¿no? Lo cual me parece muy interesante porque es algo en lo que uno, a menos que estés estudiando específicamente relaciones internacionales o en particular el vínculo con Brasil, no hace tanto foco en ese aspecto de nuestra relación con Brasil. Así que la idea es hoy, en la próxima diapositiva, poder, les voy a hacer un pequeño pantallazo de algunas preguntas o temas disparadores de lo que va a hablar Flor para poder describir en realidad cómo se construye el vínculo con Brasil y la asimetría en particular. Por un lado, tratar de hacer un pequeño repaso sobre la evolución reciente de esta relación, sobre la relevancia que tiene esta relación, ver qué tipos de cosas inciden, cuáles son las variables que inciden en el carácter que tiene esta relación, si por ejemplo los cambios en los colores políticos hacia dentro de cada país, o sea, cuando cambia de gobierno y no hay sintonía ideológica entre los gobernantes de cada uno de los países, si esto afecta la relación con Brasil o si es más bien estable, ¿no? Si se generan tensiones o se generan oportunidades. También la idea es que Flor nos pueda contar, bueno, cuál es el papel del Mercosur, ¿no? A nivel integración regional económica, cuál es el papel del Mercosur en las estrategias de desarrollo que tienen Argentina y Brasil, y también poder ver a Argentina y Brasil por fuera de la región, ¿no? ¿Cómo percibe Argentina el rol de Brasil, que está teniendo cada vez más activismo en los ámbitos multilaterales, ¿no? Especialmente en organismos como el BRICS, pero también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y si existen convergencias o divergencias en cómo pensamos ambos países, cómo actuamos, por ejemplo, en distintos foros internacionales, en distintas asambleas multilaterales, y también cómo nos posicionamos frente a distintos conflictos, como por ejemplo aquellos de Ucrania o los de Medio Oriente, y si hay similitudes o no. Em, para Flor abordar de estos temas, me mandó una bibliografía muy interesante que está en la diapositiva siguiente. Hay algunos artículos que son de muy fácil lectura para quienes no estén acostumbrados a leer papers académicos. Contra recomiendo em, los artículos de la revista Nuso de Nueva Sociedad. Están bárbaros. Además, bueno, Julieta Zelikovic es una genia, Gabriel Tocatilán también, Mónica Hirst, son todos geniales. Y para quienes quieran profundizar más en el tema, también pueden leer algunos de los otros artículos o informes que seguro les van a ser de bastante utilidad. Así que sin más, Flor, nosotros dejamos de compartir pantalla y te pasamos la palabra, a ver qué nos puedes contar. Quienes tengan preguntas de lo que Flor va diciendo, los pueden escribir por el chat y yo las voy a ir recogiendo. La idea es que sea algo más dinámico, así que voy a ir interrumpiendo a la Flor para que pueda ir avanzando en lo que nos cuenta en función de sus intereses. Bárbaro. Gracias, Guada, por la presentación y por la invitación y gracias, Abril. Bueno, es un honor para mí estar acá. Me gusta mucho, obviamente, dar charlas. Así que, como dijo Guada, a medida que tengan dudas, las van escribiendo en el chat y ella me va interrumpiendo contándome
es difícil responder la pregunta, voy a ir a la pregunta central y se van a ir desprendiendo las respuestas a las otras preguntas, en realidad, de lo que de alguna forma derivan de la idea de la patente asimetría que hay entre Brasil y Argentina. Creo que esto, que es de alguna forma la premisa de, de esta charla, es posible que sí hayan escuchado muchas veces que entre Argentina y Brasil hay grandes asimetrías. Cuando hablé con Guadalupe y le dije, Brasil para nosotros es importante y nosotros para Brasil no lo somos tanto, lo dije no solo por una cuestión de percepción, digamos, que es una de última, de las variables, de los niveles de la asimetría. Uno podría decir que Brasil no nos percibe como importantes o que determinados gobiernos brasileros no nos perciben como importantes. Este sería un nivel. Pero hay otro nivel, que es el material. Y en términos materiales, tampoco somos tan importantes para Brasil como ellos son para nosotros. Es decir, que en el caso de ellos la percepción sigue a la condición material de nuestra relación, tanto de nuestra relación bilateral como de nuestro posicionamiento relativo a nivel global. Brasil es importante. Punto, digamos. Yo creo que ahí para Argentina, para Estados Unidos, para México, para China. Argentina no lo es. Y no lo digo porque yo no crea que Argentina es importante, al contrario. Eh, Sino porque a nivel números, los números de la Argentina no nos convierten en la potencia que es Brasil, ¿no? En términos relativos. Por supuesto que hay elementos que están, hay una dotación ahí de recursos estructurales que no tienen que ver con la capacidad de los gobiernos de turno, ¿no? Sino que trascienden a los gobiernos de turno. Y acá estoy dejando entrever algunas de las respuestas más. Pero voy a ir a la idea de esta idea entre percepción y condición material, ¿no? Asimetría de percepción y asimetría material o estructural. En Argentina nosotros a veces vemos, y creo que esto lo podemos plantear en la discusión, que, a ver, materialmente nuestra relación con Brasil es fundamental. Y voy a decir algunos números para que vean por qué es fundamental nuestra relación con Brasil. Brasil es nuestro principal socio comercial. Es el principal destino de nuestras exportaciones a nivel global, ¿no? Es más importante que China, por supuesto. Además, es el principal destino de nuestras exportaciones industriales, que no es un dato menor, al contrario, alimenta el desarrollo productivo de la Argentina. Sin Brasil, casi no tenemos mercado para vender la industria automotriz, que para nosotros, o sea, Brasil es nuestro principal mercado a nivel global y el 40% de lo que le vendemos a Brasil son manufacturas de origen industrial, es decir, vinculadas a la industria automotriz en este caso. De ahí la gran importancia de Brasil como socio, que no solamente recibe o de última genera ganancias para la Argentina en términos de ingreso de dólares, que es algo tradicional en nuestras preocupaciones cotidianas, sino que además lo hace generando valor agregado, lo que genera empleo, tecnología, encadenamientos positivos, desarrollo productivo. Es decir, eh, es importante no solamente en términos de reservas, sino en términos de desarrollo holístico del país. Para Brasil, en cambio, nosotros somos su tercer socio comercial. Después de China, Estados Unidos viene la Argentina. Representamos solamente el 4% del comercio total de Brasil. Brasil para nosotros representa el 20% de nuestro total comercial. He ahí una grandísima diferencia, ¿no? Para entender estas diferencias quizás de percepciones, por qué Argentina tiene, perdón que me voy distrayendo, tengo que evitar leer, pero em, ¿por qué Argentina, cuando ve su relación con Brasil, si no la ve como prioritaria,
está teniendo una mala lectura de su relación. Y acá quizás voy a algo más también de los gobiernos. En cambio, cuando Brasil nos ve a nosotros como no prioritarios, de alguna forma está siguiendo estos elementos estructurales. Algo que va también a las diferencias, a la asimetría en términos estructural o material entre Brasil y Argentina. Otro dato numérico les voy a dar. El PBI total de Argentina es de 631.000 millones de dólares. El de Brasil es de 2 billones de dólares, es decir, muchísimas veces más que el de Argentina a nivel global, ¿no? Esto convierte a Brasil en una potencia económica emergente, en realidad. Mientras que las exportaciones totales de Argentina son de 88.000 millones para 2022 y para el mismo año para Brasil fueron de 340.000 millones de dólares. Estos números no es para que los sepan, se los acuerden, sino como para dar una idea de esta diferencia, de esta asimetría. Si uno pensara, ¿hay posibilidades de reducir esta asimetría entre Argentina y Brasil? ¿Ustedes qué dirían? Y que no. Que no. Claro, porque no está dado por la voluntad en este punto, ¿no? Sino que está dado por una condición. Por supuesto que entra en juego, y algunos de ustedes también probablemente lo pueden mencionar, la población, el territorio, la dotación de recursos naturales, etcétera, 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 que no está condicionado ni por el gobierno, ni por la política, ni por el sistema o el régimen de turno, ¿no? Entonces, esto, por un lado, por supuesto que afecta a la percepción mutua. Sin embargo, un elemento más quiero mencionar. Eh, para Brasil, Argentina es su principal socio regional, pero no es su principal socio global. Mientras que para Argentina, Brasil es su principal socio regional y global. Ese es otro elemento importante. Porque más allá de quién esté, eh, de quién esté en los podios, ¿no? Solamente, en el caso de Brasil, el 30% de sus exportaciones, el 30% de sus exportaciones van solamente a China. Como para tener una idea, Argentina no le vende el 30% de sus exportaciones a ningún país individual. Lo que más le vende a Brasil, que es el 20%. Entonces, de ahí que es importantísimo, por ejemplo, el rol de China para Brasil. De ahí que el gobierno de Bolsonaro, por más que haya renegado a través de todas las redes sociales posibles y con todos los integrantes de su familia de China, no puede ni pudo sostener una política de distanciamiento con China, por más que quisiera, porque hay fuerzas profundas, dirían algunos autores argentinos, que lo impiden. Yo voy a tratar de no ir respondiendo las preguntas, pero yo, Guada, te dejo que vos las vas anotando y después me las decís, porque si no me tiento y respondo la pregunta que estoy viendo me aparece. Podés responder, Eh, sin problema, si sí, querés. no, Sí, porque sí. alguien me pregunta de qué se compone ese 30% de las exportaciones. Entiendo que de Brasil a China, que es lo que dije, se compone de soja, porotos de soja, petróleo y mineral de hierro. Esos tres ítems explican el 30% de las exportaciones de Brasil a China, que por supuesto una relación comercial, igual que la nuestra con China, interindustrial, materia prima por productos manufacturados, industriales, que compra Brasil de China, por supuesto, pero ahí también hay una gran diferencia, en realidad, entre Argentina y Brasil. Argentina tiene un déficit muy grande relativo para nuestro tamaño con China en su balanza comercial. Brasil tiene un superávit inmenso, que equivale hoy el superávit de Brasil a 50.000 millones de dólares. Para que se dé una idea, el total de las exportaciones argentinas en 2022 fue de 88.000 millones de dólares, el total. Brasil hoy tiene un superávit con China de 50.000 millones. Es decir, que eso es lo que gana Brasil en la relación con China en términos de reservas. Por eso también es tan importante y muchísimo más importante su relación con China que su relación con Argentina en este sentido.
¿A dónde está de última si uno quisiera pensar, porque después de que yo estoy diciendo todo esto, es muy fácil preguntarme, bueno, entonces, ¿qué hacemos en el Mercosur? ¿Por qué Brasil se queda en el Mercosur si en realidad no le está conviniendo en absoluto? Uno que respondiendo a otra pregunta. Bueno, porque el Mercosur está anclado en los acuerdos automotrices, en realidad. La base hoy del Mercosur son los acuerdos de integración automotriz. Todo lo otro, que por supuesto que existe, y quizás lo hayan visto, si alguien viene a hablar de Mercosur, les va a explicar todas las estructuras eh, institucionales que tiene el Mercosur, resolución de controversias, Consejo del Mercosur, etcétera, ¿no? En múltiples espacios de cooperación. Sin embargo, la piedra angular del Mercosur hoy en la relación Argentina-Brasil son los acuerdos de la industria automotriz, que son lo que permiten hoy funciona como una cadena de valor regional, importantísima, en realidad, clave para la región. Es la cadena de valor regional industrial más importante de América del Sur y que en algunos puntos incorpora a México, pero ya con México la relación es un poco más compleja porque en México hay inversión china en la industria automotriz y en Argentina y en Brasil no. Entonces ahí ya entra otro elemento, ¿no? Más allá de que aparte México está integrado en el nuevo NAFTA o TEMEC con Estados Unidos. Entonces ahí ya se complejiza más. Pero para lo que es la industria, el desarrollo industrial de América del Sur, la industria automotriz es la principal cadena de valor y está protagonizada por Argentina y Brasil. Y está garantizada por la protección del Mercosur, ¿no? Por el arancel externo común que protege la industria de Brasil y de la Argentina, particularmente en la industria automotriz. Entonces, en realidad es bastante sencillo el argumento de por qué sobrevive el Mercosur, a pesar de las múltiples críticas, de que estoy diciendo que para Brasil, Argentina no es tan importante, de que cada vez que hacemos un cambio de gobierno en Argentina, de pronto o sea, nos distanciamos y nos acercamos de Brasil, dependiendo del color de turno, eh, al menos en términos retóricos o discursivos. Pero ahí creo que si ustedes se llevan de acá la idea de que la industria automotriz es el eje, la piedra angular del Mercosur y por eso sobrevive, es una idea bastante clara de dónde estamos parados, Guada. Flor, sí, quería consultarte si hay margen a construir como alguna otra cadena de valor de este nivel, o aunque sea menor, pero digo, que tenga un tipo de impacto semejante a la que tenemos con la industria automotriz, o es algo que se ha intentado ya con otras áreas y no ha funcionado. Creo que siempre, a ver, voy a decir algo súper general, después voy a ir a algo más específico que creo que puede ser una beta. Posibilidades de expandir o de crear nuevas cadenas de valor, uno puede decir que siempre hay, como si se manejara en un mundo ideal donde no estuviéramos compitiendo con cientos de países y economías a nivel global. Pero yendo a la realidad, donde esto sí ocurre, hay que pensar pienso, a ver, no soy especialista en este tema, pero una dotación muy clara que tiene la Argentina, que creo que alguien ahí lo mencionó en el chat, es el litio. Argentina y Brasil están eh, dije, integradas en la industria automotriz. La industria automotriz está evolucionando hacia los vehículos eléctricos, ¿no? Para lo cual necesitamos baterías de litio. La producción de baterías de litio tranquilamente podría ser alguna especie de inicio de otra cadena de valor donde Argentina y Brasil pudieran colaborar, donde también ahí se podrían incorporar otros países. Lo que pasa es que hay otros dos países ahí que no están en el Mercosur, y no digo que esto implique una cláusula de discriminación, sino que implica una diferencia arancelaria, ¿no? Esto hay que tener en cuenta. Pero la posibilidad de hacer una producción regional de baterías de litio ligada a la producción automotriz que ya existe en Argentina y Brasil podría ser una expansión posible, realista, de esta cadena de valor que es virtuosa,
y que podría mejorarse. Eh, Cuando hablamos de por qué no se habla del Mercosur en la competencia, digo, ya que sacamos el tema, porque es una pregunta clásica. Eh, para darle un número, China es el principal exportador de autos en el mundo, superó a Alemania y a Japón el año pasado, de autos, por supuesto que también de vehículos eléctricos, aún más. ¿Nosotros podemos competir con eso? Sería una pregunta. Argentina y Sí. Brasil. De hecho, recién alguien hizo un comentario en el chat sobre el tipo de autos que producimos. Dice que la producción de autos en Argentina es de tecnología más antigua, ¿no? Si esto no es contraproducente, bueno, es una decisión ¿Podemos también. competir? ¿Cuánto vale nuestra industria para dejarla caer por la apertura indiscriminada? A ver, por supuesto que creo que el proteccionismo tiene sus límites, ¿no? Pero también tiene un sentido, ¿no? Este es el sentido. Eh, Sé que hay varios acá que están, más allá de que hay múltiples industrias en Rosario y en Buenos Aires, Córdoba es un gran polo automotriz, que es donde estoy yo en este momento. ¿Cuál sería el efecto de la apertura del Mercosur y de la eh, eliminación de los aranceles y la apertura de la competencia al mercado chino de automóviles? Es una pregunta un poco retórica quizás, pero digo como para pensar esa posibilidad, que es una posibilidad, pero ¿cuáles serían las consecuencias? Eh, Pensándolo en el contexto hoy, no en el contexto ideal que nos encantaría tener, ese no lo tenemos, lamentablemente. Entonces, bueno, vi que hay muchas preguntas, no quiero seguir hablando porque, pero iba a ir a BRICS, iba a ir a, en fin. Ya que mencionaste BRICS, sí, te aprovecho y retomo un par de consultas que nos hicieron, porque hay varias de ese tema. Eh, que algunos preguntan sobre las consecuencias de romper un poco con la invitación a ingresar a los BRICS, si eso, o sea, qué pasa con eso. Y otros nos preguntan también eh, si tiene implicancias económicas en términos de desarrollo productivo no ingresar a los BRICS. O sea, si había expectativas, bueno, si esas expectativas se pincharon, ¿cuáles son? Si podemos dialogar sobre eso. Sí, bueno, acá podemos dialogar, discutir también, pero sin duda que tiene consecuencias no haber entrado a BRICS. Eso ni hablar. Pero si lo tuviera que resumir, la principal consecuencia de de no entrar a BRICS es no sentarnos en una mesa exclusiva. Es como que nos invitan a un club exclusivo, porque es un club, no es un convenio, no es un acuerdo, no es vinculante, no pasaba por el Congreso de la Nación, no necesitaba ser ratificado, no implica un compromiso, ni se asumen responsabilidades. Al ingresar a BRICS, se ingresa, de hecho, metafóricamente a un club. Y no sentarse en esa mesa ya de por sí es una pérdida, ¿no? Eh, Esa es probablemente una de las principales consecuencias. Quedarse afuera, elegir quedarse afuera, en realidad. Esa es una de las principales consecuencias, sobre todo de un espacio multilateral que no es excluyente, en el sentido de que no es excluyente del G20, porque hay numerosos países de BRICS que están en el G20, que no es excluyente de otros espacios de integración. Em, entonces, tampoco tiene bueno, se ha hablado mucho de la connotación que pueda tener antidemocrática, etcétera, etcétera, que ha salido en muchos medios, no tiene una connotación antidemocrática. Además, tiene entre otros países a la democracia más grande del mundo, que es India, que tiene votaciones en abril y van a votar 945 millones de personas. Es la votación más grande de la historia de la democracia global, digamos. India es uno de los fundadores de BRICS. Brasil, otro de los fundadores de BRICS, es otra gran democracia, en este caso latinoamericana. Sudáfrica, otro de los fundadores de BRICS, o cerca, digamos, de los miembros originales, es una tercera democracia. Es decir, que si uno tuviera que hablar de la toma de decisiones de no ingresar, China es nuestro principal socio, segundo socio comercial, uno de nuestros principales socios políticos,
partido único. Rusia, una autocracia, uno podría decir hoy en día, lo podemos discutir también, pero digamos, estos dos serían los problemáticos, pero uno de ellos es uno de nuestros principales socios, ¿no? Entonces, ya de por sí es compleja la decisión de quedarse afuera de un espacio como este. En términos económicos, no tiene una connotación ni negativa ni positiva. Entrar no nos prometía ningún tipo de beneficio económico, no entrar no nos causa ningún perjuicio económico. No, no es esa la variable por la cual se evaluó el ingreso o no en BRICS. Eh, el tercer elemento, nuestra relación con Brasil y BRICS. Eh, Brasil, claramente, con el gobierno de Lula a la cabeza durante los primeros meses del 2023, fue el que insistió en la incorporación de la Argentina como uno de los invitados a BRICS. ¿Por qué? Porque estaban invitando a todos países árabes. Un- eh, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, Irán, Etiopía. Bueno, eh, quedaba primero, ninguna democracia, ningún país latinoamericano, ningún país no árabe, en realidad, o no musulmán de alguna forma. Entonces, de alguna manera, Brasil intentó negociar su posición ahí, diciendo, bueno, accedo a esta ampliación y a estos socios, pero a mí me gustaría invitar a uno con el cual tengo una cercanía geográfica, política, cultural, histórica, económica, que es Argentina. ¿A quién fue el principal desaire, en realidad? ¿A China? No. A China le da lo mismo si Argentina entra a BRICS o no entra a BRICS, sinceramente. Si somos irrelevantes para Brasil, ni les digo para China. Ahora, perdón. Eh, pero No nos vamos de eh, acá con el ego un poco pinchado. sí, bueno, es que uno en Argentina tiende a sentirse el centro del mundo, ¿vieron? Pero bueno, somos el país más lindo del mundo, pero no somos el centro para todos. Em, para Brasil, a Brasil sí lo desairamos al no entrar. Y creo que ahí sí hubo un gesto político negativo. Asia, nuestro principal socio, en realidad. Es posible que acá se explique otra de las preguntas que hizo Guada al inicio, que es, bueno, cómo afectan los cambios de gobiernos en la política exterior y en la relación con Brasil. Claramente acá el cambio de gobierno afectó en la política exterior y en la relación con Brasil indirectamente en este caso, ¿no? Porque es un gesto realmente negativo hacia Brasil, siendo que intercedió para nuestro ingreso cuando había 25 países que pidieron el ingreso a BRICS y fueron 6 los invitados. Entonces creo que acá el caso de BRICS es una muestra de esto, tanto del cambio de gobierno eh, como quizás de nuestra lectura equivocada de nuestro rol. Porque si esto se tomó como un gesto hacia Estados Unidos, también fue un gesto fue fútil por completo, porque de hecho ya Estados Unidos, su secretario de Estado había salido a decir que le parecía que BRICS se podía ampliar tranquilamente porque hay lugar para todos en el mundo. Esta fue la frase, en realidad. Entonces, bueno, hay que preguntarse realmente cuál fue el motor atrás de esta decisión. Eh, que sin dudas la principal consecuencia es quedarse afuera de un espacio y vulnerar en este sentido el vínculo con Brasil en ese espacio multilateral. Debe haber más preguntas, así que yo voy a parar acá. Nos preguntan por el acuerdo Unión Europea y Mercosur. No sé si te cambio mucho de tema radicalmente, pero me Vamos. parece interesante también. Nos comentan, bueno, por qué están parados hoy en día y en qué situación, o sea, si hay coincidencias o no entre Argentina y Brasil respecto del acuerdo. Eh, bueno, ¿por qué está parado hoy en día? Probablemente en parte porque se ha dilatado del lado argentino esta decisión, sin duda. No es esto lo que está haciendo parar un acuerdo donde participan 27 países europeos y 4 países sudamericanos, 5, con incorporación de Bolivia. Pero no es un solo país y mucho menos Argentina que está frenando el acuerdo. Tomemos dimensión, porque a veces sale en las noticias porque Argentina o Alberto, Milei, Mondino, quien quieran, decidió no hacer esto, se frena la firma del acuerdo. No.
sea, a lo sumo se frenaría por Macron, Francia, pero no por Argentina. Siempre alimentando tratando de entendernos en este lugar relativo, ¿no? Pero puede ser que por un lado, desde el lado sudamericano, las dilaciones en el tratamiento de la documentación es uno de los elementos. Sin dudas, eh, las negativas de algunos sectores productivos que se verían afectados por una apertura industrial donde ¿qué se están negociando? Se están negociando qué ítems van a recibir qué tipo de tratamiento. El arancel se elimina de manera paulatina o de manera total desde el inicio. Estas discusiones son fundamentales para los sectores productivos e industriales, sobre todo en Argentina y Brasil, ¿no? Que ya hablamos que uno de los grandes problemas es la baja competitividad que tenemos con industrias, particularmente la automotriz, en comparación encima con Europa. Esto por un lado. Otro de los puntos, si saben, es las cuestiones ambientales, principalmente estas esgrimidas por Europa y que están referidas particularmente al Amazonas, a la política brasilera, ¿no? Se entiende que de alguna forma, bueno, Europa está tratando de garantizar que se cumplan determinadas condiciones medioambientales en la producción brasilera para poder abrir los mercados a los productos agropecuarios brasileros, no a los industriales, ¿no? A los agropecuarios que son los verdaderamente competitivos y son los que competirían con el agro de Polonia y de Francia principalmente, ¿no? Eh, entonces, atrás de de estos argumentos medioambientales, muy probablemente hay un lobby agropecuario, particularmente de Polonia y de Francia, que así como los sectores industriales argentinos y brasileños se verían afectados por una apertura indiscriminada, también lo harían esos sectores, porque Argentina y Brasil, sobre todo Brasil, es altamente competitiva en la producción de agro y aparte es un monstruo productivo. No solamente es altamente competitiva, es muy productiva. Sin duda pondría en jaque a los productores agropecuarios europeos. La pregunta capaz es, ¿cómo llegamos a firmar un acuerdo al que nadie le conviene en el fondo, ¿no? Porque para que nosotros, si quieren que nosotros abramos el mercado agropecuario, ningún problema. Argentina y Brasil lo tendrían abierto porque son competitivos. Ellos el mercado industrial lo tienen abierto porque son competitivos, en realidad. El tema es que lo que nosotros queremos que nos abran es el mercado del agro y ellos quieren que abramos el industrial. Cuestión que no va a ocurrir. Bueno, nada, una pregunta se las dejo. Ok, entonces habría que preguntarse por qué tanta insistencia, ¿no? Hubo en algún momento con este tema, como si nos fuese a cambiar por completo las dinámicas exportadoras y productivas de nuestro país para bien. Bueno, me dejaste con una pregunta que no tenía en la cabeza, me gusta. Yo quería preguntarte, te cambio de nuevo de tema de nuevo, pero no me Ujú. quería quedar con las ganas de hacerte esta consulta que tiene que ver sobre uno de los puntos que mencioné en la presentación inicial respecto de los roles que están teniendo cada uno de nuestros países, Argentina y Brasil, en el escenario internacional. Me refiero a las posiciones que están tomando en frente a conflictos internacionales, por ejemplo, la guerra en Ucrania o los conflictos en Medio Oriente, y también en organismos multilaterales, como por ejemplo Consejo de Seguridad respecto al rol de Brasil ahí, y también, por ejemplo, alineamientos mayores o menores con Estados Unidos en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Estas cosas cambian nuestra dinámica con Brasil? Eh, bueno, yo voy a responder desde mi perspectiva teórica, seguramente otra persona respondería de otra manera. Yo creo que no, no cambia nuestra dinámica con Brasil, porque nuestra relación con Brasil está anclada en otro lugar, ¿no? Que es lo que ya planteé antes. De alguna forma, estas son las partes superficiales de esa relación, ¿no? Uno podría decir la baja política, hoy la alta política es la economía.
Eh, Podría hablarlo desde ahí, o la parte más diplomática, de alguna manera, de la política exterior. De todas maneras, eh, sí creo, a ver, sí creo que la relación con Brasil en ese sentido, en la voz mancomunada respecto de conflictos internacionales, Ucrania, por ejemplo. En realidad, bueno, ahora el actual gobierno todavía no está del todo claro, porque no está del todo claro la posición concreta que va a tomar, ¿no? Eh, Brasil condena la invasión, pero no condena a Rusia, digamos. ¿Por qué? Porque tiene un vínculo con Rusia importante también económico, ¿no? Es importante plantear esto. No porque comparta los valores con Rusia, que creo que es otro lugar de donde nos tenemos que alejar cuando analizamos la política internacional, así como nuestra relación con Brasil. O sea, ni Argentina comparte los valores con Rusia y en este momento no lo tenemos como un gran socio en realidad, ni político ni económico. Brasil sí lo tiene como un gran proveedor. Entonces, ahí hay una limitante a la política exterior brasilera, que va mucho más allá de los valores. Eh, Creo que sí hay un elemento que pueden compartir Argentina y Brasil en su tradición de política exterior. Hay que ver qué pasa con nuestra actual canciller, que igual algunas últimas declaraciones que le hemos leído son complicadas en este sentido, pero la no intervención en asuntos internos de otros estados es una tradición, tanto para Brasil como para Argentina en su política exterior, en su diplomacia. Y ha sido un pilar. Es posible que esto también ayude a una política más, si se respeta de alguna manera esta tradición, que haya una política más mancomunada. Respecto del Consejo de Seguridad, bueno, Brasil tiene un rol, a ver, ¿qué pasa? Brasil tiene una aspiración real de un asiento permanente, la Argentina tiene una aspiración que no es real, en algún momento fue una aspiración, después puede serla, después empezó a apoyar a otro con tal de que no sea Brasil, etcétera. Pero en realidad, por supuesto que a la Argentina le convendría, sin duda, desde un análisis pragmático, que sea Brasil el que tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, antes de que sea, no sé, eh, Sudáfrica o Japón, por decirlo, que puede ser que sea, o Turquía. Eh, por supuesto, ahora hay que ver ahí la mirada, la lectura de la política exterior nuestra, si va a estar atravesada por elementos ideológicos o no, al momento de apoyar, sea retóricamente o sea en votaciones, a Brasil para el el asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Eh, sí creo que todas estas son cuestiones que muchas veces tienen por momentos tienen mucha visibilidad, si están alineadas o no las votaciones de Argentina y de Brasil, pero en el fondo, de fondo, no solo que determinan la relación bilateral. Esto creo que es un elemento. Y que el que realmente tiene proyección internacional es Brasil. Y que para la Argentina es positivo eso, aunque Argentina no tenga proyección internacional. Bien, clarísimo. Acá voy a leerte una pregunta de Mateo, quien dice ser estudiante de ciencia política, así que vamos a responderle esta pregunta, me parece interesante. Nos pregunta por qué, a diferencia del gobierno anterior, esta nueva gestión mantiene una relación exclusivamente a través de cancilleres entre ambos países, es decir, por qué hay una relación indirecta entre Brasil y Argentina que se contrapone a sus otros 38 años de amistad. O 38, sí, dice 38. Como que Eh, está un poco más reducida a lo capaz meramente diplomático, que es distinto a lo que era antes, ¿no? Te No referís sé si... un poco, Mateo, entiendo, la ausencia de una, por ejemplo, diplomacia presidencial en el caso de Brasil, que claramente coincido, pero sin dudas, que si hay una primera visita presidencial de un presidente argentino, tiene que ser a Brasil, siempre, siempre. Yo creo que ahí no debería haber dudas. Después,
se puede elegir, probablemente Estados Unidos o, no sé, Chile. A China lo dejaría por un poco después, no porque no sea importante, sino por otras cuestiones. Pero sí, sin duda que hay una ausencia. Creo que no es la primera vez. Creo que si ustedes se acuerdan, cuando asume Bolsonaro, también un distanciamiento entre Alberto y Bolsonaro, donde, o sea, ese distanciamiento, esa diferencia profunda en la ideología partidaria de cada uno de ellos, impactó en la relación bilateral a nivel presidencial. Sin embargo, si ustedes miran. Y acá voy a ser un poco positiva, ¿no? Tratando de traer una parte más auspiciosa de esto. Sin duda que ahora pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que el presidente brasilero no venga a la asunción del presidente argentino es una mala señal política. Eh, Hubo rispideces, comentarios el año pasado, no hubo pedidos de disculpas directos, etcétera, etcétera. Los cancilleres intentan acercar posiciones entre sí. Probablemente lo van a hacer los embajadores. Tenemos un nuevo embajador designado, no me va a salir el apellido, pero un nuevo embajador designado en Brasil de Argentina después que Scioli volvió a la Argentina. No obstante, incluso con la experiencia Bolsonaro-Fernández, que no hubo un acercamiento entre los dos presidentes, sí se mantuvieron los vínculos cercanos en los niveles más abajo a nivel diplomático. A mí me parece importante que esto exista, porque es una forma de garantía. Es como decir, está bien, los presidentes pueden no compartir pensamiento, pueden no compartir ideología, pueden no compartir orientación partidaria, y entonces decidir con- eh, enfriar la relación presidencial. Pero existen otros niveles que mantienen esa relación. De alguna forma nos da cierta garantía de seguridad de que la relación no solo depende de nuestros presidentes, dependen de muchos otros niveles que mantienen esa relación entre Argentina y Brasil, que es estratégica. Tan estratégica que aunque nuestros presidentes se lleven mal, los países mantienen la relación. Bueno, en este contexto creo que me da un poco de tranquilidad esto que estás diciendo. Eh, pero un poco de calma. Y voy a hacer una última pregunta sobre una cuestión práctica que vi dos o tres consultas relacionadas a estos temas. Alguien preguntaba, por lo que se hablaba hace unos meses atrás, de la idea de una moneda común. ¿Qué opinión tenés al Mm. respecto, si es que la tenés? Y en particular, recién Fidelina preguntaba, ¿cómo va a afectar al Mercosur la nueva moneda virtual de Brasil, el DREX, el Real Digital del Banco Central, que comenzará en diciembre 2024 su operatividad? Me parece interesante traer a colación esto, sobre todo porque están muy de moda las monedas digitales y esto puede ser un factor clave, ¿no? De cómo se comercia y cómo nos vinculemos económicamente hablando en los próximos años. Les voy a ser sincera, realmente de monedas digitales entiendo muy poco, así que cualquier respuesta que les pueda dar va a ser sumamente intuitiva y tentativa y bajo ningún concepto permite un análisis respecto de la relación a futuro. Eh, Muy posiblemente, dada nuestra nuevamente inmensa relación con Brasil, en el caso de que se convierta en una moneda de cambio para nuestra relación bilateral y que se puedan efectuar las transacciones en esta moneda, si esto llegara a ocurrir, eh, creo que podría ser positivo para la relación bilateral. Eh, Tienen que darse múltiples condiciones, ¿no? El reconocimiento de esa moneda, la seguridad, los acuerdos entre los bancos centrales, tener un banco central, bueno, un par de cuestiones que Argentina también está debatiendo. Pero bueno, eso sería una respuesta realmente muy general que puedo dar. Respecto de la moneda común del Mercosur entero, creo que no es posible. Hoy no es posible. No, no hay ninguna condición que permita hablar de una moneda común del Mercosur. Faltan, por supuesto, estadios anteriores eh, del Mercosur, que aún es una unión aduanera imperfecta, ni siquiera es un mercado común, pero que no hay libre circulación de bienes, perfecto, digamos.
Y además, bueno, esto va a ser un tinte un poco más argentino, ¿no? Pero Argentina no tiene una moneda común, digamos. Imagínense nosotros unificando moneda con, en este caso, 4 países más. Lo es complejo. Aparte de la fuerza que tiene el real, ¿no? Si lo pensamos en términos relativos. Bárbara, Flor, para no ser experta, me parece que estuvo muy bien la respuesta. Y para cerrar, voy a hacer esta última consulta que hizo Ignacio Buján, que estoy segura que podés responder, él pregunta, ¿en qué aspectos se está centrando la producción académica actual interesada en el vínculo bilateral entre Argentina y Brasil? ¿Y cuáles son los principales ejes de estudio? Así que para cerrar, te dejo con esa pregunta Ah, que seguro sí, podés aportar más. la verdad, hay mucho estudio de Argentina y Brasil. Perdón, me voy a corregir. No hay mucho estudio de Argentina-Brasil. Hay mucho estudio de Brasil, que es otra cosa. En Argentina estudiamos Brasil, que es muy importante, realmente. Es muy positivo que estudiemos a uno de al país más importante para nuestra inserción económica, comercial y política. Se está estudiando Brasil en el marco de BRICS, Brasil en el marco de IPSA, Brasil en el marco de la Asamblea General y del Consejo, ah, ¿Consejo de Seguridad? del Consejo de Seguridad, ahí está, y del Consejo de Seguridad. Eh, Se está estudiando mucho la relación China-Brasil, en realidad porque en este sentido, por supuesto que muchas veces los estudios siguen a los acontecimientos y no al revés. Estudiamos aquello que vemos que está ocurriendo, que es lo lógico, ¿no? Estudiamos los fenómenos que pasan, no los que no pasan. Entonces hay muy pocos estudios sobre la relación Brasil-México y hay muy pocos estudios sobre la relación Argentina-Brasil. Digo, como yo hice esta afirmación, digo, para pensar qué es lo que está pasando, cómo estamos mirando a Brasil. Sin embargo, sí estamos viendo a Brasil como potencia global. Entonces la estudiamos a nivel escenario global. Eh, y Brasil está siendo una potencia global. Entonces, desde ahí está viniendo hoy en Argentina los principales lineamientos de investigación académica de Brasil. Sí creo que es importante estudiar a Brasil en todos sus aspectos, sobre todo porque de hecho es una potencia y sería importante, por supuesto, profundizar en nuestra relación bilateral, pero evidentemente estamos siguiendo el momento, ¿no? En el momento de los últimos 10 años, les digo. Bueno, no, Excelente, sí, Flor. Muchas puedo gracias. responder más si quieren, no te preocupes. No, no te robamos más tiempo, tampoco a quienes se anotaron al seminario. Bueno, desde ya te vuelvo a agradecer por tu colaboración hoy, por sumarte, por dedicarnos tu tiempo en tu agenda, que como ya vimos tu CV, estás siempre ocupada. Así que agradecemos mucho esto. Gracias a las 130 personas que se sumaron al seminario de hoy. Es un seminario que fue grabado, va a estar cargado en YouTube después, así que se las vamos a mandar de nuevo si quieren volver a consultar. Están todos agradeciendo en el chat, con lo cual estimo que les ha gustado. A mí por lo menos me resultó muy interesante. Discúlpame desde ya por las idas y vueltas con los temas de las preguntas, No, Inter- bárbaro. pero, pero creo que bueno, una relación tan importante, por lo menos para nosotros, tiene muchas aristas y fue todo muy interesante.